Si estás pensando en comprarte un coche familiar, esta es tu comparativa. Os presento en primer lugar al nuevo Nissan Qashqai, uno de los SUV más vendidos y conocidos del mercado. Os lo hemos traído en versión e-Power, con 190 caballos. Por cierto, este coche viene a ser un eléctrico movido por gasolina, una cosa bastante curiosa. En segundo lugar, os presento al Renault Austral, sustituto del Renault Kadjar en su versión E-Tech, con 200 caballos. El objetivo de esta comparativa es bastante simple. Teniendo en cuenta que ambos vehículos en estas versiones rondan los 40.000 euros, vamos a descubrir cuál es el más adecuado para ti. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Hoy asistimos a un choque de trenes. No hay duda del éxito del Nissan Qashqai. Su veteranía y su relación calidad-precio son argumentos que lo han mantenido en el top de ventas hasta ahora. Pero el Renault Austral ha llegado para quedarse. Empecemos por sus proporciones. El Nissan Qashqai mide 4,43 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Por su parte, el Austral mide 4,51 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,62 metros de alto. Sí, el francés es más largo y veremos si eso repercute en habitabilidad o maletero. El diseño es un factor importante en la elección de un coche y en este caso el Nissan Qashqai tiene un aspecto moderno y distintivo por su parrilla en forma de V, ópticas LED y una zaga que mantiene la personalidad del modelo anterior. En cambio, el Renault Austral tiene un diseño completamente nuevo, que no recuerda nada, con una parrilla similar a la del Megane, un capó musculoso y un perfil con líneas de carácter, así como un spoiler y ópticas LED en forma de C en la parte trasera. En resumen, ambos vehículos tienen diseños muy diferentes. Si me preguntáis a mí, yo diría que el Austral se ve más atractivo e incluso más moderno, pero al final el Qashqai siempre se ha colocado en el top de ventas, así que no me hagáis mucho caso. Vamos a ver su interior. El diseño del nuevo Nissan Qashqai no tiene nada singular que llame especialmente la atención. Sin embargo, el aspecto es más o menos moderno, todo está ordenado de una forma bastante lógica y lo más importante, la calidad percibida es mucho mayor que en generaciones anteriores. Si nos fijamos en la calidad de construcción y en los materiales que se emplean en este vehículo, he de decir que en primer lugar el coche se siente con muchísimo empaque, precisamente porque no tiene un diseño demasiado rimbombante, tiene formas más o menos normales y nada cruje, todo está en su sitio y en definitiva se siente un coche muy sólido. La calidad de los materiales que se emplean, sobre todo en versiones altas, es bastante buena. Volante forrado en piel, tenemos en la parte superior del salpicadero un tacto de plástico gomoso, forrados en la parte intermedia, imitaciones a madera, imitaciones a aluminio, fijaos también qué asientos, qué buena sensación de calidad, y tan solo en la parte inferior, donde prácticamente no vamos a tocar o donde las zonas son más expuestas, tenemos un plástico duro, pero de nuevo con muy buen tacto. En términos generales, en este aspecto el Nissan Qashqai me convence, me agrada y he de decir que se encuentra en un punto de equilibrio bastante bueno. Si nos fijamos en el interior del nuevo Renault Austral, nos damos cuenta de que no se parece en nada que hayamos visto hasta ahora, excepto al Renault Megane E-Tech. Si lo comparamos con el Nissan Qashqai, me atrevería a decir que aquí sentimos una sensación más moderna y diría que más tecnológica. A la vista está que el apartado de infoentretenimiento cobra muchísimo protagonismo. Si nos fijamos en la calidad de construcción y en los materiales que emplea Renault en este Austral, lo primero que tengo que decir es que estamos ante un acabado llamado Alpine que trae elementos específicos como por ejemplo Alcántara en algunas zonas del salpicadero o del habitáculo en general. La calidad de construcción muy similar, coche robusto, con mucho empaque, no encuentro crujidos, a pesar de tener un diseño más moderno, así que aquí diría que estamos empatados. Y si nos fijamos en los materiales que emplea este vehículo, he de decir que en la zona superior también encontramos un plástico gomoso, aunque menos mullido que en el Nissan Qashqai. Tenemos Alcántara en la parte intermedia del salpicadero, también imitaciones aluminio, negro piano, que también encontramos en el Nissan, y ya en las zonas inferiores, más expuestas, nos encontramos este plástico negro, duro, pero que tiene
pues un buen tacto cuando lo tocamos. Los asientos, como estáis viendo, también muy deportivos, alcantara en los laterales y un textil en la parte intermedia. En términos generales, diría que la calidad de construcción de este vehículo es muy similar a la del Nissan y los materiales que emplea no es que sean mejores ni peores, son diferentes. Tienen una sensación de calidad alta, aunque encuentro zonas menos mullidas que en el Nissan, quizás porque la filosofía de este interior tiende más a lo deportivo, donde se asocia más pues, el tacto un poquito más espartano y más duro. Renault ofrece un paquete llamado Esprit Alpine para los modelos Austral, Tecno e Iconic, que incluye una carrocería gris satinada exclusiva, un techo negro, llantas de 20 pulgadas con diseño Daytona, insignias de Alpine en las aletas, algunas partes de la carrocería pintadas en negro y detalles interiores como inserciones en alcántara en el volante y pespuntes en los colores de la bandera francesa. Este paquete es puramente estético y no se realizan modificaciones en el chasis. Llegamos a un punto cada vez más importante cuando hablamos de vehículos modernos y me refiero al sistema de infoentretenimiento. En el Nissan Qashqai la verdad es que se han puesto las pilas y contamos con pantallas que van desde las 8 pulgadas hasta las 12,3, como es el caso de esta unidad. Y otra cosa que me gusta es que tenemos una integración absoluta con Alexa, que nos va a ayudar mucho en según qué situaciones. Vamos a verla en profundidad. ¿Recuerdas el sistema de infoentretenimiento del Qashqai anterior? Mejor no recordarlo. Pero no te preocupes, el nuevo sistema del Qashqai es mucho mejor y te aseguramos que no tendrás que esperar años luz para que se carguen las aplicaciones. Aunque debemos confesar que en cuanto a intuición y aspecto de los menús todavía tiene mucho que mejorar. Nissan ha pensado en todo y ofrece múltiples opciones de conectividad que mejoran la experiencia de uso. Tiene Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, podrás estar siempre conectado y además un punto de acceso Wi-Fi con el que podrás navegar por internet desde 7 dispositivos diferentes. También cuenta con un sistema de reconocimiento de órdenes vocales compatible con el asistente de Google y con Alexa. El sistema de infoentretenimiento del Renault Austral es uno de los puntos más fuertes de este vehículo, por varias razones. La primera es porque tenemos en una sola moldura aglutinados tanto la pantalla multimedia como el cuadro de instrumentos. Tiene muy buena calidad y además tiene integrado el sistema operativo Android Automotive. Así que vamos a explicarlo en profundidad porque aquí hay mucha tela que cortar. El sistema utilizado por Renault viene con aplicaciones integradas como Google Maps y el buscador de Google. Además, también ofrece compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, lo cual es genial para aquellos que tienen un smartphone de cualquiera de estas marcas. Pero lo mejor de todo es la experiencia de uso. La calidad de la imagen y la fluidez de los gráficos son de primera clase, haciendo que parezca que estamos usando una tableta de alta gama. Por cierto, Renault también acierta al mantener los mandos del climatizador fuera de la pantalla, con botones mecánicos de buen tamaño y buen tacto. Sin duda, el Austral juega en otra liga en este apartado. Llegamos a uno de los puntos cruciales en un vehículo familiar, y son las plazas traseras y su acceso. En el caso del Qashqai, fijaos, ángulo de apertura de 90 grados, alucinante. Si nos colocamos en posición de introducción de sillita de bebé o manipulación de los cinturones de seguridad, descubrimos que tenemos muchísimo espacio, la puerta apenas nos molesta y además el marco tiene un ángulo lo suficientemente bueno para poder introducir la cabeza sin golpearnos. Como veis, la caída del techo es muy poco acusada. Vamos dentro y os enseño las plazas. Lo primero que tenéis que saber es que en estas plazas traseras tenemos una pequeñísima merma de calidad, sobre todo en las puertas, donde perdemos el mullido de la parte superior y también un ligero mullido en la parte intermedia, pero nada grave. Espacio, mido 1,75 m, asiento colocado para mi posición de conducción. Tengo más de 10 dedos para las rodillas, tengo bastante espacio para la cabeza, pero no tanto para los hombros, quizás debido al diseño deportivo de estos asientos que me atrapan lateralmente y me da la sensación de que no tengo demasiado espacio lateral. Algo que no me gusta, el suelo, y es que no puedo meter los pies debajo del asiento. La razón es porque justo debajo de estos asientos delanteros tenemos colocada la batería de 2,1 kWh de capacidad, teniendo en consecuencia un pequeño escalón que me impide meter los pies. Plazas traseras laterales correctas. Vamos a la central. En la central, asiento más duro, respaldo también más duro y un escalón que nos obliga a tener los pies separados. Por lo tanto,
invadimos el espacio de los ocupantes laterales. Reposabrazos discreto, algo estrecho para mi gusto, 2 espacios portabebidas y no tenemos acceso al maletero desde aquí. Y por último, y este es un punto negativo que creo que le va a afectar al Qashqai, es que las plazas traseras no se desplazan longitudinalmente ni tampoco se pueden reclinar verticalmente. Por lo tanto, esta es la posición que tenemos, nos guste o no. En cuanto a amenidades, tenemos una salida de aire sin climatización, 2 puertos de carga USB, uno tipo C y otro normal, y un bolsillo marsupial detrás del asiento delantero. Plazas traseras del Renault Austral. Empezamos por su acceso. Apertura de puerta. Ángulo muy inferior al del Nissan Qashqai, muy lejos de los 90 grados. Si nos colocamos en posición de colocación de una sillita de bebé o de manipulación del cinturón de seguridad, la puerta obviamente nos molesta mucho más. De hecho, se me clava en la nuca. Pero el ángulo de acceso, este ángulo del pilar C, es muy parecido, por no decir idéntico, al del Qashqai, por lo tanto, no nos molesta demasiado en la cabeza. En este punto ya empieza a flaquear. Vamos a ver qué ocurre en las plazas traseras. En las plazas traseras encontramos otra pequeña merma de calidad en las puertas, perdiendo esta zona mullida de la parte superior, pero el resto de la puerta se mantiene idéntica a las delanteras. Dicho esto, espacio. Ya sabéis mi altura y tengo los mismos dedos para las rodillas. Quizás la sensación visual es de tener más espacio por el diseño de los asientos que están metidos hacia adentro en la parte que corresponde a las rodillas. Espacio para la cabeza también muy bueno, espacio lateral muy similar al Qashqai también por el diseño de los asientos que me da la sensación de estar muy encajonado, pero lo que no ocurre aquí es lo que me ocurría con los pies. Aquí sí puedo meter los pies debajo del asiento, no de una forma muy holgada, pero sí suficiente para hacerlo. Y como ocurría con el Nissan, también tenemos la batería colocada debajo de los asientos delanteros, solo que la solución pues, es algo mejor. La comodidad de las banquetas laterales es muy buena, aunque se nota que este coche, como decía antes, tiene un tinte deportivo. Vamos a la plaza central. El asiento de la plaza central es más mullido que el del Qashqai, aunque el respaldo es igual de duro. También contamos con este escalón que nos obliga a tener las piernas separadas e invadir espacio de los ocupantes laterales. Tenemos un reposabrazos más ancho, como podéis ver, por lo tanto no da esa sensación de estar demasiado apretado con el pasajero lateral que tengamos al lado y tampoco podemos acceder al maletero desde este reposabrazos. Por último, y como punto muy positivo, es que estas banquetas tienen desplazamiento longitudinal en 16 centímetros. Vamos a comprobarlo. Si nos vamos en la posición más adelantada, para mi estatura todavía tendría espacio para las rodillas, aunque obviamente no iría muy cómodo. Eso sí, ganaremos unos cuantos litros en el maletero. Y otro punto importante es que puedo reclinar el respaldo. En esta posición no creo que nadie pudiera viajar, en unos cuantos grados, no muchos, pero lo suficiente para poder acomodarnos a nuestro gusto en las plazas traseras del Renault Austral. En cuanto a amenidades, es similar al Qashqai, salida de aire sin climatización, 2 puertos de carga USB tipo C y un bolsillo con rejilla detrás del asiento delantero. Maletero del Nissan Qashqai, portón de accionamiento eléctrico. La boca de carga se queda un pelín alta para mi gusto, ya que va a dificultar cargar objetos demasiado voluminosos. Pero dentro nos encontramos todo forrado, con una sensación de calidad más o menos buena. Las formas son más o menos regulares, a pesar de que se notan los pasos de rueda, pero que Nissan aprovecha para poder guardar aquí objetos poco voluminosos, como por ejemplo mochilas. Este piso tiene doble fondo, fijaos. Muy robusto, pero en 2 partes, y además creo que no es demasiado fácil pues encontrar ese doble fondo. Por aquí, fijaos cómo si no lo haces perfecto se te queda enganchado. Algo interesante es que este maletero también tiene una capacidad de modularidad relativamente buena. No vamos a cortar este plano para que veáis lo dificultoso que es colocar esto aquí. Como decía, podemos separar el espacio de carga en 2 para
dejar objetos que no queramos que se muevan en marcha en esta parte o en esta. No es un maletero que destaque en cuanto a capacidad con respecto a vehículos de la competencia, pero es un maletero correcto. Vamos al maletero del Renault Austral. También tenemos portón de accionamiento eléctrico, misma lentitud que el Nissan Qashqai, boca de carga también a la misma altura, algo alta para mi gusto, ya sabéis los inconvenientes que tiene, y en este caso tenemos un maletero de 430 litros de capacidad. Recordad, los asientos se pueden deslizar longitudinalmente, ahora mismo están en la posición más adelantada para ganar espacio, pero es un espacio que parece el foso de un castillo medieval, es decir, si dejamos ahí caer algo, posiblemente no lo podamos recuperar. ¿Doble fondo? Pues no lo tenemos, porque debajo tenemos el subwoofer en función también del acabado que escojamos. Formas regulares, al igual que en el Qashqai, y también huecos en los laterales para poder guardar objetos menos voluminosos, aunque en este caso estos huecos laterales son más pequeños que en el Nissan Qashqai. Desde luego que este no es un maletero que destaque por su capacidad, ya que se encuentra claramente por debajo de la mayoría de sus rivales. Ah, se me olvidaba, desde el maletero del Austral se pueden abatir las plazas traseras, cosa que no podíamos hacer con el Qashqai, y este es un punto importante y positivo. Os lo demuestro. Debido al carácter y mecánicas eficientes de estos vehículos, hemos decidido hacer una prueba realista de consumos. Hemos elegido un tramo de 70 km que incluye ciudad, carreteras secundarias y autopista. La velocidad entre ambos vehículos siempre ha sido idéntica, con las mismas condiciones de tráfico para ambos coches. ¿Cuál de los dos es más eficiente? Finaliza nuestra pequeña prueba de consumo, 70 km, media de 70 km por hora aproximadamente, y el Renault Austral siempre se ha colocado por debajo en consumo, en torno a medio litro con respecto al Qashqai. Pero finalmente el resultado ha sido 5,2 litros a los 100 para el Austral y 5,5 litros para el Nissan Qashqai. Los resultados son claros y podemos determinar que la mecánica híbrida del Austral es más eficiente que la del Qashqai. El Nissan Qashqai e-Power cuenta con un sistema híbrido único en el que un motor de combustión de 163 caballos con compresión variable actúa como generador eléctrico para alimentar una pequeña batería. Por otro lado, un motor eléctrico de 190 caballos y 330 Nm impulsa las ruedas, lo que proporciona una experiencia de conducción similar a la de un vehículo eléctrico. La batería de 1,5 kWh, que es típica de los sistemas híbridos no enchufables, alimenta el motor eléctrico. La ventaja de este sistema es que el motor de gasolina funciona de manera estacionaria a una velocidad óptima, lo que debería resultar en una mayor eficiencia general en términos de conversión de energía. Según Nissan, es extremadamente improbable que el vehículo se llegue a quedar sin batería, ya que el automóvil se asegura de que ésta se mantenga siempre entre el 25 y el 75% de carga. Es decir, sería necesario ser muy imprudente para agotar la batería por completo. Y después de haberos explicado este sistema híbrido tan curioso por parte del Nissan Qashqai, es hora de explicar cómo se siente en la práctica. Lo cierto es que el Nissan Qashqai no llega a sentirse como un eléctrico todo el tiempo, ni mucho menos, a pesar de que el motor que propulsa las ruedas delanteras, y digo delanteras porque no existen versiones con tracción total, sea eléctrico. Ya sabéis, 190 caballos. Tenemos una batería que nos ofrece una potencia de 90 caballos, es decir, mientras estemos por debajo de esa potencia en cuanto a demanda de pedal, iremos en modo totalmente eléctrico, en modo silencioso. Sin embargo, el motor de combustión se encenderá a modo de generador cuando esta demanda sea superior o cuando nos quedemos sin batería, cosa que prácticamente no va a ocurrir nunca, excepto que hagamos el cafre. Voy a acelerar y quizás estéis escuchando cómo el motor de combustión se revoluciona de forma sincronizada con la demanda de pedal que yo le esté exigiendo al coche. Pero lo cierto es que está tan bien aislado que prácticamente lo único que se filtra al habitáculo es un pequeño rumor que no molesta en absoluto. Es más, se oyen más los ruidos aerodinámicos de los retrovisores o el ruido de rodadura que este motor de combustión, pues generando energía para el motor eléctrico. Esta característica convierte al Nissan Qashqai en un vehículo bastante confortable desde el punto de vista sonoro, ya que se siente muy silencioso y además la conducción es muy fluida y muy satisfactoria.
Lo único que quizás me desconecta un poco de esta sensación de confort es que podría estar mejor aislado en cuanto a ruidos aerodinámicos, que sí que es cierto que se filtran quizás demasiado. Dicho esto, voy a desconectar el modo e-pedal y os voy a explicar cómo se comporta dinámicamente el Nissan Qashqai. En mi opinión, diría que este vehículo tiene un carácter marcado, claramente confortable, pero si le exigimos aptitudes dinámicas, lo cierto es que responde, diría que notablemente. En primer lugar, tenemos una dirección típica en un vehículo de esta categoría. Comunica entre cero y nada lo que ocurre entre el asfalto y el volante, por lo tanto, podríamos clasificarla como una dirección cómoda, pero para nada deportiva. Sin embargo, en cuanto a chasis y suspensiones, diría que tienen un equilibrio muy bueno entre confort y dinamismo deportivo, porque contienen bien los balanceos de la carrocería. Y lo cierto es que entra muy bien en curva y se siente ágil. Además, tenemos potencia suficiente para poder acometer adelantamientos o ir más o menos alegres en un tramo de montaña. No destaca de forma sobresaliente en este aspecto, pero lo suficientemente bien para sentirse un coche bastante completo en el aspecto dinámico, ya que como coche confortable cumple muy bien y como coche dinámico cumple lo suficientemente bien. En la mecánica E-Tech tenemos un motor de gasolina 1.2 turbo, un motor eléctrico propulsor de 68 caballos y otro generador de 34, los cuales trabajan junto a una batería de iones de litio de 1,7 kWh que funciona a 400 voltios. Juntos producen una potencia combinada de 200 caballos y están conectados a una transmisión de 7 relaciones. El sistema E-Tech de Renault se diferencia por su caja de cambios sin embragues ni sincronizadores, que tienen 2 relaciones para el motor eléctrico y 5 relaciones para el motor de gasolina. El sistema híbrido controla el funcionamiento de los 3 motores y las relaciones de transmisión, lo que permite que el Renault Austral circule en modo eléctrico a velocidades de hasta 80 km/h. Independientemente de la mecánica elegida, el sistema de tracción de Renault siempre será delantera. Renault ha mejorado la dinámica del SUV mediano al incluir la tercera generación del sistema de 4 ruedas directrices 4Control, que hace que las ruedas traseras giren en dirección opuesta a las delanteras a baja velocidad y en la misma dirección a alta velocidad. Como habéis visto, el sistema híbrido del Renault Austral es bastante diferente al del Nissan Qashqai, pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? En primer lugar, he de recordar que este vehículo tiene más potencia, 199 caballos, se siente algo más rápido y con un carácter un poquito más deportivo. Pero, ¿cómo se siente la transición, por ejemplo, de pasar de eléctrico a combustión? Lo cierto es que en algunos momentos, sobre todo cuando aceleramos fuerte, entra algo tarde el motor de combustión y además las marchas me da la sensación de que podrían estar mejor optimizadas cuando le exigimos mucha demanda de gas. Más allá de eso, el coche se comporta de forma correcta y el motor, que es un 1.3 turbo tricilíndrico de 130 caballos, lo cierto es que no se filtra demasiado en el habitáculo. En ese sentido se parece bastante al Nissan Qashqai. A pesar de que ambos vehículos comparten plataforma, es curioso cómo el Austral se siente con un carácter diferente al Qashqai. En el Austral todo es más duro, empezando por los asientos son más firmes, agarran mejor, diría que son también más incómodos. Esto está directamente relacionado con la deportividad. Además, las suspensiones son también más firmes, sujetan mejor la carrocería, entra mejor por curva. La dirección es muy parecida en cuanto a lo que nos transmite del asfalto al volante, pero la noto más directa, es decir, hay que meter menos volante para entrar en curva. El doble eje direccional también percibo que afecta positivamente al aplomo del vehículo, a pesar de que tan solo nos mete 1 grado en el eje trasero. Todos estos elementos Renault los utiliza en el Austral para que el carácter sea más deportivo, claramente, que en el Nissan Qashqai. Pero, ¿qué sacrificamos? Confort
de marcha. Cuando digo confort de marcha me refiero a que rebota más el vehículo, a que los baches los pasamos con mayor incomodidad y a que quizás está un poquito peor aislado que el Nissan Qashqai. Hay que tener en cuenta que ambos vehículos montan las mismas llantas, 20 pulgadas. Aquí está la clave de la dinámica de estos dos vehículos. El Austral se siente más ligero, más vivo, pasa mejor por curva, tiene un carácter más deportivo, siempre entre comillas, cuando hablamos de este tipo de vehículos. El Qashqai se convierte en un vehículo con un punto de equilibrio quizás más neutro, claramente más confortable, pero lo suficiente bien afinado dinámicamente para que no sintamos que estamos conduciendo un trasto. El ganador de nuestra comparativa ha sido el Renault Austral, con una ligera diferencia sobre el Qashqai. En el apartado dinámico empatan, ya que lo que te da uno te lo da el otro y viceversa. Pero en el apartado tecnológico y en habitabilidad, el Austral ha conseguido distanciarse lo suficiente para desempatar esta comparativa tan reñida. Hemos terminado nuestra comparativa y es hora de sacar algunas conclusiones breves. Lo primero de todo, el precio. En sus versiones topes de gama, el Nissan Qashqai parte desde 40.450 euros y el Renault Austral un poquito más barato, desde 39.600. Y ahora es momento de contestar a la pregunta que planteábamos al principio. ¿Cuál de estos dos coches es el más adecuado para ti? Me gustaría daros una respuesta clara, pero lo cierto es que han quedado tan cerca el uno del otro que la respuesta es depende. Si lo que estás buscando es un vehículo confortable, bien aislado, con una conducción muy cómoda y que no pinche en nada en concreto, quizás tu opción debería ser el Nissan Qashqai. Por otro lado, si lo que estás buscando es un coche más llamativo, más moderno incluso, claramente más tecnológico y con una conducción más dinámica, aunque menos cómoda, tu opción debería ser el Renault Austral. Ambos vehículos van a satisfacer tus necesidades de una forma muy similar, de manera que lo que le falta a uno lo compensa el otro y viceversa. Si yo tuviera que elegir uno, me quedaría con el Austral, va más con mi estilo de vida, pero ya sabéis, sobre gustos no hay nada escrito. Nos vemos en el siguiente vídeo.